Los mejores momentos de la semana. De la mañana de Nova Radio. 5 son los minutos que pasaron de las 10 en este jueves 8 de agosto aquí en la mañana de Unova Radio. Como bien lo anunció la apertura, libros y más libros en la mañana de Unova Radio. Y si de libros se trata, ¿quién mejor que el divulgador literario Andrés Russo en una edición más, la número 41 de La Furia del Libro? Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luciano, Sofía y audiencia. ¿Está Sofía o no? No, no está Sofía. Ah, vio, porque yo escuché el comienzo del programa, pero no estaba seguro. No está Sofía hoy aquí con nosotros, pero bueno, ya mañana... Le hacemos extensivo el saludo. Siempre. Ella no está, pero está presente. Por supuesto, siempre es así. Como usted bien decía, Furia del Libro número 41, vi que la anticipó al comienzo del programa, dedicada hoy al gran poeta Néstor Perlonger. Obviamente usted podrá hacer más aportes que yo, lo mío no deja de ser, en el caso de la poesía, en el campo de la poesía, una aventura de adultez, y por lo tanto es algo que estoy desarrollando, pero Perlonger me interesa muchísimo. ¿Por qué interesa Perlonger? Yo creo que interesa porque, puedo decir por qué me interesa a mí y tal vez también un poco a la crítica. Creo que porque sintoniza con, no solamente con este momento histórico, político de la Argentina, de una serie de luchas que se dan en el campo de la disidencia sexual, sino que me parece que es interesante en los últimos 30, 40 años de la historia argentina, que tiene mucho que ver justamente con los reclamos de visibilidad de lo que hoy se llama comunidad LGTB. Bien. Pero cuando Perlonger empezó a pensar a principios de la década del 70 en el Frente de Liberación Homosexual que él funda en el año 71 junto con Sebrelli, junto con Puig, si bien después cada uno va a tomar caminos muy distintos, ¿no? Sebrelli ni hablar, digamos, va a girar paulatinamente hacia la derecha. Puig en realidad era un personaje, como sabemos, apartidario. En cambio, Perlonger, que había nacido en 1949 en Avellaneda y que va a tener una vida muy breve, que va a culminar en 1992 en San Pablo, es muy significativo. Como usted lo sabe, todo el itinerario de Perlonger es un nómade, y la crítica a veces de manera abusiva, a veces la crítica utiliza, para mi gusto, demasiado el repertorio biográfico de los autores, y se ha dicho porque Perlonger tenía un padre taxista y una madre costurera. Y entonces se ha dicho que justamente toda esa pasión nómade barrial que está en la poética de Perlonger es un poco su padre, y todo lo que hay, que también hay muchísimo de trabajo delicado sobre el lenguaje, como quien trabaja sobre una tela delicada y está fascinado por el strass y por el lamé, también está presente en la poética de Perlonger. Ambas cosas son ciertas, lo cual no sé si se infiere del hecho de que los padres tuvieran ese oficio. Perlonger tuvo una relación muy difícil con su familia, por supuesto, no era fácil esto. Hay que recordarlo, no era fácil ser homosexual en Argentina en los años 60, ni siquiera en la década del 70, y ni siquiera en el contexto de la militancia política y de la militancia política que se pretendía revolucionaria, porque Perlonger estudió sociología, era un sociólogo, se inscribe originalmente en el trotskismo o en diferentes facciones de la izquierda, pero la izquierda argentina de ese momento, de fines de los 60 y de principios de los 70, como bien dice María Moreno, otra gran hacedora que también le tendríamos que dedicar una columna, dice María Moreno, Néstor era el único varón que articulaba política y libertad sexual en medio de una izquierda homofóbica. Ni hablar la derecha siempre es homofóbica, pero también está bueno tener en claro que el movimiento, la izquierda peronista, no era para nada solidaria con lo que hoy llamamos diversidad sexual, comunidad LGTB, para nada. La izquierda propiamente dicha, los partidos de izquierda tampoco. Entonces Perlonger se tuvo que hacer este lugar en el Frente de Liberación Homosexual, que existió entre el 71 y el 73. Luego aparece la AAA y con buena prudencia deciden disolver el Frente de Liberación Homosexual, y Perlonger durante la dictadura va a trabajar básicamente de encuestador, haciendo encuestas en barrios
populares, o sea, ganándose la vida un poco como sociólogo, pero su producción poética importante la vamos a encontrar a partir del año 80. Son 12 años muy activos de Perlonguer, que van del 80 hasta el 92, hasta su fallecimiento, y es más, uno podría concentrar que los años importantes de Perlonguer son del 89 al 92, lo cual nos da una gran lección a todos los que nos interesa la escritura, de cuando uno concentra fuerzas en un periodo escaso de tiempo, si sabe más o menos lo que tiene que decir, lo dice, y si no lo sabe, puede tener 40 años por delante y no va a escribir nada. Pero quiero decir que esta obra es una obra muy compleja, no es fácil de leer, incluso para los que tengan no solo pasión por la poesía, sino entrenamiento de lectura en la poesía, es particularmente difícil, salvo un extenso poema que se hizo muy famoso, claro, Cadáveres. Que es Cadáveres, por supuesto, poema del año 81, donde se sintetiza evidentemente todo el recorrido que ya venía haciendo Perlonguer. Digo Perlonguer porque a veces se lo pronuncia así, otros dicen Perlonguer. Perlonguer, sí. Hay pronunciaciones más afectadas, como en todo, ¿no? Pero en el caso de Perlonguer, en Cadáveres hay una síntesis maravillosa por la calidad estética, lo que dice es tremendo, respecto de ese momento de la dictadura, y marca el exilio de Perlonguer a Brasil. Él, después de escribir Cadáveres, tuvo muchos problemas con la policía, por supuesto, estuvo detenido, no estuvo desaparecido, porque justamente él trató que durante el oscuro tiempo de la dictadura pasar más o menos inadvertido, pero no nos olvidemos que también existía, por supuesto, algo que después se derogó, que eran los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires, edictos policiales que existieron hasta el año 98, que después eso se reemplazó por el Código de Faltas o Contravencional. Pero con esto queremos decir, los que tenemos, yo tengo 33 años, recordamos que incluso bien entrada la década del 90, un trans, un travesti, la figura del merodeo, la figura de los ruidos molestos, todo eso se utilizaba muchísimo para perseguir a personas que estaban en la disidencia sexual, en la diversidad sexual. Entonces Perlonguer vivió todo eso y dijo, yo de acá me tengo que ir. Y eso continuó, porque en realidad cuando vuelve la democracia él no regresa a Argentina. Él se queda en Brasil, concretamente en San Pablo, después va a tener una estancia en Francia, pero no regresa porque él dice, la moral de la dictadura está intacta en democracia, la moral que persigue la disidencia sexual a través de los edictos policiales. La Policía Federal por ahí para nosotros es una experiencia afortunadamente desconocida, pero en la década del 80 perseguía y muchísimo a la disidencia sexual, e insisto, en parte de la década del 90 también. Entonces, esto para tenerlo en claro, Perlonguer, hay toda una etapa final de él que es una etapa un poco místico-religiosa, sobre todo ligada a un culto que es el Santo Daime, que es una religión, una forma religiosa que existe en el Brasil asociada a la ayahuasca, ¿no? Él también experimentó con eso, un poco también porque Perlonguer fue diagnosticado con VIH en el año 89, lo cual era una situación dramática en ese momento, y bueno, algunos testimonios dicen que también se acercó a este rito buscando recuperar su salud, pero al mismo tiempo Perlonguer tiene un texto que se llama El fantasma del SIDA, del año 88, Bien. Donde él es muy duro respecto de la utilización que se estaba haciendo del SIDA y del pánico y de la industria farmacéutica y eventualmente hasta del poder médico respecto del tema del SIDA. O sea, fue un poco escéptico, casi un negacionista del SIDA. Después lamentablemente tuvo que padecer esa enfermedad y falleció a causa de ellas, de complicaciones del SIDA, en el año 92. ¿Qué se consigue de Perlonguer? Bueno, hay que rastrear bastante. Hay librerías que lo tienen totalmente descatalogado, hay otras librerías que algo tienen, y hay que buscar, pero hay muchísimos textos, por supuesto, están todo, porque no solamente fue poeta, fue ensayista, y también hay relatos. Entonces es una obra muy diversa, pero se puede conseguir, por ejemplo, recuerdo Evita Vive y otros relatos. En internet están igual la mayoría de las cosas. Y ahora la editorial Mansalva ha reeditado algunas ha editado cuestiones. Lo que editó Mansalva, que está disponible mayormente en todas las librerías, es un texto muy interesante de Perlonguer, que es un estudio, porque él acá estudió sociología en Argentina. Cuando se va a Brasil deviene en antropólogo social,
y hace en San Pablo un estudio sobre la prostitución masculina. Ese estudio de Perlonger sobre la prostitución masculina en San Pablo está disponible y es lo que más se consigue. Después hay distintos textos, están todos sus ensayos, prosa plebeya, que compila los ensayos de Perlonger entre el 80 y el 92, Papeles insumisos, Alambres, Cadáveres, que es en sí mismo un poema extenso, Austria-Hungría, que es el primer texto de Néstor Perlonger, pero no todo se consigue. Van a tener que los lectores y lectoras interesados en esta obra tremendamente impactante, asociada a lo que el propio Perlonger y después la crítica tomó como el neo-barroso, ¿no? Bien, porque por esa cuestión del río. Claro, porque es un juego de palabras entre el neobarroco o el barroco, este trabajo que decimos que tiene que ver un poco con como una modista que trabaja incansablemente sobre las telas. Bueno, Perlonger trabaja con construcciones muy complejas del lenguaje, típicamente barrocas, pero al mismo tiempo está el barro del Río de la Plata, ¿no? Dice Perlonger. Entonces, están esas dos cosas. Está la alta cultura en Perlonger, que sería la cultura europea, pero también está el barrio, y esa síntesis es maravillosa, porque se ha hablado de un barroco de trinchera, que es otro de los textos de Perlonger. Un barroco de trinchera, una poética que toma lo político, toma lo sexual, que es culta, pero es marginal. Él mismo hablaba en sus términos de un pensador callejero. Otros han hablado de una poética justamente enchastrada, sucia, pero que en ese enchastre y en esa suciedad es totalmente filosa y denuncia. Incluso Perlonger denuncia todo. Perlonger denunció la guerra de Malvinas, que también fue en parte apoyada por la izquierda en un furor nacionalista absurdo. Perlonger no estaba de acuerdo con por ejemplo, la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, que se funda en el año 84. Perlonger decía: yo no quiero ser aceptado o tolerado por la sociedad, quiero ser deseado, pero no quiero negociar mi orientación sexual y ser un estereotipo más o menos tolerado y agradable para la sociedad burguesa violenta respecto de la disidencia sexual. Entonces, un personaje polémico para la izquierda, para la derecha, para sus propios compañeros de militancia en la diversidad sexual, que por ahí sí querían intervenir políticamente. En fin, no era una personalidad, todos los que lo conocieron dicen que no era una personalidad simple de tratar. Él mismo, toda su poética, él asume términos que son términos que pueden resultar peyorativos, pero para Perlonger no son peyorativos. Él habla de marica, él habla de locas, digamos, esa es para referirse a la homosexualidad. Él dice: yo quiero tomar estos términos y quiero resignificarlos y sacarles la violencia que sería una violencia heteronormativa. Un poco lo que pasó con el término queer, ¿no? El término queer empieza siendo un término despectivo y luego toda la militancia y los estudios de género lo dieron vuelta y hoy queer tiene una connotación positiva a tal punto que integra parte de la comunidad LGTBIQ, y esa Q es de queer. Muchos han dicho Perlonger es un poeta queer, es un pionero de la cuestión del género desde el abordaje de la poética. En fin, está todo esto, está muy influido, o al menos él lo reconocía, por Lamborghini, que es otro enorme poeta del que algún día tendríamos que hablar en La Furia del Libro. Está muy influido por Lezama Lima. Entonces, todo eso constituye este neobarroso, que también es una militancia del deseo. Otros han dicho no hay que definirlo como militante, es un agente provocador. En fin, sobre Perlonger hay para decir mucho, se abre de aquí y de allá, y nunca nada será del todo cierto. Y yo quería cerrar justamente con 2 versitos nada más de Adelante, Cadáveres, que es tremendo, y es un poema que diría que no es de los más difíciles de leer de Perlonger, desde el punto de vista, insisto, de la construcción del lenguaje. Bien. Hay otros que me parece que hay que sentarse un buen rato para ver qué saca uno de ahí. Sí, de hecho, disculpa que te interrumpa, de hecho hay un videito muy lindo en YouTube sobre el libro Alambres de Néstor Perlonger, que aparece María Moreno, que lo subió a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y en un momento un actor que interactúa con la escritora y la periodista María Moreno le dice: pero acá no hay sentido, no hay lógica en todo esto, ¿viste? Y ella le dice: no busques una lógica, déjate llevar por el lenguaje. Sí, tal cual. Y por eso ahí es barroco, en el sentido de
el sentido está en la construcción del lenguaje. Claro. Y uno en el barroco pretende presentar una imagen o un conjunto de imágenes, y uno lo ve o no lo ve, lo siente o no lo siente, pero en general es el tejido de palabras el que produce la emoción. Ahora, ese tejido puede ser un tejido sumamente trabajado, claro, y eso a muchos lectores y lectoras les disgusta y prefieren tanto en el caso de la poesía como en el caso de la narrativa, porque el barroco se da en todos los géneros, prefieren algo mucho más directo. Estoy pensando que vos lo citabas en tu... aprovecho también para felicitarte en tu extraordinaria intervención en el ciclo que leen nuestros escritores. Vos citabas a Fabián Casas. Bueno, sería lo opuesto esto, ¿no? Digamos. completamente. Esto es un trabajo sumamente complejo sobre el lenguaje, pero al mismo tiempo barrial, al mismo tiempo sucio, al mismo tiempo sexual, marginal. Sí, cautivo. Sí, por supuesto. Sí, cautiva ¿no? mucho. Pero confieso que a mí me siguen interesando por ahí otras poéticas. Me sigue gustando más Pizarnik, pero Bien. me parece que justamente Perlonger le da un dinamismo a la poesía que en ese momento hacía falta. O sea, en ese momento, hablando principios de los 80, me parece que acompañó un proceso. Me parece que Perlonger en vida no tuvo todo el reconocimiento que merecía. Hoy mismo en día los que son poetas y los que son lectores y lectoras de poesía seguro lo conocen, pero masivamente Néstor Perlonger no es un personaje dentro del mundo de los escritores ampliamente conocido. Como siempre, la biografía, el mito y la leyenda a veces pesa más. Hay documentales, incluso Sandra Mianovich en un ciclo que se llama Soy lo que soy le dedicó uno, lo pueden mirar. No me parece que aporte demasiado. Habla Fernando Noy, habla Sebrelli y contarán historias de Perlonger, pero lo importante es ir y leerlo. Bien. Cadáveres, 2 versos nada más para Adelante, irnos. Andrés, nos queda un minutito. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una olilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. Y así sigue largamente el poema, que siempre termina con hay cadáveres, que por supuesto es una denuncia respecto de la dictadura, y no solo tal vez respecto de la dictadura, sino también de todo ese pasado de sufrimiento de los disidentes sexuales, que es pasado y que también es presente, porque me parece que la denuncia de Perlonger es contra toda forma de fascismo, contra toda forma de constricción de la libertad sexual. Y bueno, hoy en América Latina y en el mundo no estamos exentos de que muchas de estos pensamientos retrógrados están vigentes. Hoy Brasil, que fue un lugar de refugio para Perlonger en la década del 80, es un lugar tremendamente homofóbico, transfóbico. Así que bueno, nada, nos deja un mensaje no solo político, sino un mensaje estético. Vayan, lean a Perlonger, búsquenlo en libros, búsquenlo en internet, busquen en YouTube, está leído muchísimo. En la página elortiva.org, grandísima página que en su momento tenía muchos cuadernos, que era el cuaderno de la memoria, el de la literatura, de la psicología. Hay un informe grandísimo sobre Perlonger que incluye audiovisual, foto, texto, libros, que está muy interesante. Por eso, vayan y búsquenlo. Tómense tiempo, no todo está disponible, no todo va a estar en la vidriera de una librería. Hay que hacer un trabajo, pero es un trabajo que vale la pena, y ojalá Perlonger tenga larga vida y sea más leído de lo que es, si bien yo sé que los poetas lo conocen y mucho y lo admiran y lo respetan como uno de los grandísimos poetas argentinos contemporáneos, pero ojalá la comunidad lectora toda, la más general, se adentre en la obra de Perlonger, que me parece extraordinaria. Será hasta la próxima, Luciano, en La Furia del Libro número 42. ¿Con qué nos vas a sorprender? Vamos a hablar, se acerca la temporada lentamente del Premio Nobel, lentamente, Bien. y este año habrá 2 premios Nobel de Literatura. Vamos a hablar del único argentino que tiene chances ciertas de ganar el Premio Nobel, no creo este año, ojalá, pero alguna vez, que es César Aira. Bien, Vamos a hablar imaginaba. del prolífico, extraño, singular y talentosísimo César Aira en La Furia del Libro número 42. Excelente, Andrés, como siempre, muchísimas gracias, nos reencontramos en 15 días. Gran abrazo para vos. Abrazo para todos ustedes.
Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.